que creía que no era posible que podía llevar adelante. Está bueno eso. No, y aparte que te encontrás primero que estábamos en el contexto de pandemia heavy, de compartir la diaria del compañero que padecía COVID, de cómo se sentía o de algún familiar, pasar sus pérdidas, acompañar a la distancia con una palabra de apoyo, no saber bien qué expresar porque todo era nuevo. La verdad que yo creo que el 2020 queda para la posteridad, o sea, Sí, en la vida fue algo creo que único, o sea, por más que hayamos tenido otras o pandemias o que recordemos, ¿no? De las generaciones, este, eso nos ha marcado muchísimo como seres humanos en lo que son las relaciones y a la distancia, porque es un ida y vuelta a la distancia. claro, hubo otras pandemias en la historia del mundo, hay un montón de pandemias, lo que pasa que en estas nos toca ser protagonistas. Entonces, es como vivirla desde adentro. Eh, sí, yo creo que hay muchos aspectos positivos, esto que ustedes están enumerando, después hay algunas cosas que no tanto, qué sé yo, porque capaz que ni se conocen personalmente algunos o algunas de ustedes. Y, y eso también es como un faltante, ¿no? Porque está bueno ver al otro. La mayoría no nos conocemos. Y aparte de Claro. las contras es que al ser virtual, uno está con todos los ruidos de la casa, es raro poder estar solos, Ah, queremos estar claro, sí, sí. pendientes de todo lo que pasa también en nuestra casa, no solamente estar pendientes de la clase, que por ejemplo si fuese presencial estaríamos encerrados en un aula y con con todas las antenas paradas. Bueno, no sé si estamos pudiendo grabar la clase. Buenas tardes, profesor. Se está Hola, Andrea. grabando. ¿Se está grabando? Bien, ah, y Para ahí mí, tengo un cartel rojo que dice grabando. Bien, perfecto. Eh, pero bueno, todo este tema viene a colación, este, para ver qué experiencia han tenido ustedes con esto. Eh, hoy vamos a hablar supongo que habrán leído el apunte, lo doy por descontado. Eh, les mandé un apunte de Mauricio con Z Adolfi, que fue bueno, uno de los grandes exponentes de la terapia general sistémica italiano, y además les mandé un trabajo de Laura Villalba que resume bastante bien lo que vamos a ver hoy. Eh, lo que quiero que veamos hoy es lo que llamamos la primera sesión de un terapeuta de familia. Eh, más que nada porque yo creo que esto les va a aportar desde algún lugar, aunque ustedes no estén estudiando para ser terapeutas familiares, pero está muy cercano a lo que están estudiando y todo este tipo de experiencias yo creo que sirven y aportan porque ustedes están trabajando, los que ya y las que ya están trabajando, y si no van a trabajar en el futuro, digo, y van a trabajar con personas, con grupos familiares, van a tener alguna entrevista, van a tener contacto, así que todo esto yo creo que de alguna manera les puede llegar a aportar, sin dudas. Vamos a hablar entonces de la primera sesión, que según este autor, y yo coincido, tiene una importancia fundamental, eh, porque representa el primer encuentro entre este sistema familiar y el terapeuta. Y muchas cosas de lo que suceda en este primer encuentro van a marcar un poco cómo va a seguir el vínculo hacia el futuro. De todas maneras, cuando se habla de primera sesión o de primer momento de encuentro, tengan la idea de que pueden ser dos o tres, ¿no? No es primera sesión, una única sesión, digo, porque tienen que suceder algunas cosas que ahora vamos a ver un poco más en profundidad,
que tienen que ver con este primer encuentro que va a enmarcar. Pregunta, profe. Sí. ¿Es psicólogo o psiquiatra la persona que tiene el primer encuentro? El médico, ¿no? O tratante. Mira, en este caso hablamos de específicamente de alguien que se dedica a la terapia familiar. Después, qué profesión tiene, no importa tanto. Es alguien que se dedica a la terapia familiar y, bueno, puede ser alguien que se dedica a la terapia de pareja, puede ser un acompañante terapéutico que tiene una primera entrevista con alguien. Yo doy este apunte desde lo que plantea Adolfi, que es un terapista familiar. Entonces, eso es lo que importa. ¿Qué pasa en esta sesión? Lo que me parece importante destacar es lo que se llama presesión, como dice Adolfi, o muchas veces lo van a ver como pre-entrevista, porque según esta teoría, ya desde que existe la primera entrevista, que suele ser telefónica, hay algo en relación a lo terapéutico. Es el momento, empieza la relación terapéutica a partir del primer llamado de teléfono. El primer llamado de teléfono es cuando alguien de la familia se comunica porque quiere iniciar un tratamiento. Esto puede ser que se comunica de manera espontánea, porque un amigo le pasó el dato, o puede ser que se comunique porque hay una derivación por parte de algún terapeuta que hace terapia individual y decide que por lo que cuenta de la familia tendrían que tener una consulta, entonces hace una derivación con otro profesional. Puede llegar por vía judicial, a veces por situaciones judiciales hay que intervenir en alguna familia y están medio obligados a tener un encuentro. Capaz que lo desean, pero bueno. Es decir, que puede venir de manera espontánea, puede venir por recomendación, puede venir por vía judicial. A partir de este primer encuentro telefónico, es lo que les marqué hace un rato. Hay relación terapéutica. Es decir, que si a ustedes les toca atender el teléfono o al quien le toque atender el teléfono para establecer una primera entrevista, ya tiene que estar despierto desde ese momento. ¿Qué significa estar despierto? Que hay cuestiones que van a suceder en esa charla telefónica que son fundamentales. Porque lo primero que tiene que tener un terapeuta de familia o alguien que va a iniciar un trabajo con la familia es información, porque arrancamos de cero. Entonces, esa charla telefónica, que tal vez sea para pedir una sesión, establecer un horario o algo del estilo, es lo primero que hay que aprovechar para poder hablar con la persona que llama. Además, la persona que llama también tiene un significado que luego vamos a ver, no es que llama cualquiera. Y eso ya significa algo. Bueno, ese es mi hijo, si se escuchó de fondo. Tenemos que estar atentos a todo, incluso a la persona que se comunica para pedir un tratamiento o para pedir un acompañamiento o lo que sea. Esa primera persona que llama cumple algún rol determinado. En esta charla telefónica vamos a aprovechar para saludar, vamos a aprovechar para preguntar un nombre, se puede preguntar por qué quieren hacer la consulta, que nos dé un panorama de cómo está, aprovechamos para preguntar cómo está conformada la familia, de una manera no rígida, ¿no? Tiene que ser algo más o menos espontáneo, en la cual existe una conversación, una ida y vuelta, donde hay que tener el ojo como para tratar de preguntar todo lo que se pueda, ¿no? Sin batallarlos con preguntas, tampoco, hola, sí, bueno, no, ahora dígame qué profesión tiene, no, dentro de un marco, de una charla en la que uno le pregunta por qué quiere hacer la consulta y cómo está, se le pregunta por la familia.
si se puede sacar profesión, si se puede tener la edad, bueno, y eso, cómo está compuesta la familia, en qué horario les resulta más conveniente, ahí se puede preguntar en dónde viven. Bueno, todo un panorama de preguntas que ya van a servir para el tema de tener información con quién uno se va a encontrar en ese primer cara a cara. Se entiende, ¿no? Esto de la pre-entrevista, aprovecharla al máximo. Si a ustedes les pasa como acompañantes terapéuticos, no sé si llama al psicólogo o si llama la familia directamente, bueno, o en cualquier situación parecida en la que se encuentren, esa charla telefónica no es cualquier charla telefónica. A partir de que atienden y empiezan a arreglar un horario y alguien te está contando una situación problemática, ya existe una relación terapéutica, desde ese momento. Se puede preguntar si tuvieron previamente terapia, en el caso de que sea derivado, si viven todos juntos o viven separados. Todo tipo de minuciosas preguntas que parece que no dicen nada, pero que es toda información importantísima, porque no sabemos nada de esa persona que nos está llamando. Entonces, todo lo que diga es valioso y suma. Vamos a pasar a la otra instancia, que es ya la... otra cosa que no quiero que se me pase, estar también atento al tono de voz de la pregunta que llama, de la pregunta que llama. Bueno, hay una pregunta que siempre llama, pero de la persona que llama, en este caso, escuchar el tono de voz, escuchar lo que nos dice del problema, si vincula directamente enseguida el problema a una persona o no, porque esto también pasa en una primera sesión. En una primera sesión, primero digo otra cosa, es importantísimo también todo, y cuando digo todo, es importante hasta el saludo, la manera en que uno saluda, cuando recibe, porque es una forma de alojar o no alojar al otro, darle un lugar, y darle un espacio para que se sientan cómodos. En cuanto a las familias, hay varias formas de presentarse que tienen las familias. En general, varias formas, hay dos. Una es la sintomática y otra es la interaccional. La sintomática es la que más se da porque la familia en general considera que todas sus dificultades están localizadas en alguno de sus miembros, en general, por estadística y por experiencia, apunta hacia alguno de los hijos, y a veces la familia se presenta como un sistema que tiene problemas, pero son los menos de los casos. En general, se presentan reconociendo que tienen problemas, pero apuntando hacia alguno de los integrantes de la familia. Después hay un montón de formas de presentarse de las familias. A veces se presenta con una actitud un poco más negativa, a veces se presenta con una actitud un poco más abierta o sumamente abierta, que están dispuestos a conversar y a ir adelante con el tratamiento, con una actitud súper positiva. De todas maneras, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque son simplemente formas de presentarse, nada más. Después, en general, hay una cuestión resistente. Aunque se presenten bien o se presenten mal, siempre hay una cuestión resistente de la familia por esta homeostasis de la que hablábamos, y que
la familia como sistema tiende a ponerse defensiva ante lo nuevo, ante un extraño que por el momento es el terapeuta. Bueno, y la idea que después de esta primera... Esto es... Esto que dije últimamente lo quiero resaltar, que dije último lo quiero resaltar porque es importante, ténganlo en cuenta. No se dejen llevar ni por una cosa ni por la otra. Hay que tener una actitud de cautela y de observación, de muchísima observación. Porque a veces va la cuestión de una presentación muy negativa a una cuestión de presentación muy positiva y muy abierta. En general, los primeros esfuerzos van a estar dirigidos a la anulación del terapeuta o a ponerlo a prueba. Así que no picar en ninguno de los dos sentidos. Lo primero es obtener información, después del saludo, después de darles lugar. Lo primero es obtener información, es decir que en esta primera sesión también vamos a hacer todas las preguntas que tengamos que hacer, que nos ayuden a entender un poco de qué se trata este sistema, cómo están conformados, y en ese momento tenemos que estar muy abiertos a la escucha, sobre todo a la escucha que va en el otro sentido. Por un lado va a estar los que nos responden ante lo que nosotros preguntamos, por otro lado tenemos que prestar muchísima atención y sobre todo en un primer contacto con una familia a todo lo que tiene que ver con lo que no se dice y con lo que se hace. Cómo lo dicen, si se sientan, si están todos juntos en un momento la familia, cómo se sientan, de qué manera está el otro cuando habla, cuando uno habla, qué caras ponen. Bueno, hay un montón de situaciones a las que hay que estar atento de lo que va pasando en ese primer encuentro. Asintomática o sintomática. Sintomática, sí. No sé por dónde venía la pregunta, pero creo que fue algo... Ah, sí, exactamente, de cómo se presentan las familias. De manera sintomática o interaccional, es lo que había dicho antes. ¿Es eso? Si es eso, para un poco, ¿alguna pregunta con respecto a toda esta primera presentación? Profe, ¿qué dijo? ¿Asintomático o sintomático? Sintomático. Perfecto. Sintomático es cuando una familia se presenta y a todas luces ya dicen, no, lo que pasa es que nuestro hijo, y se recarga todo sobre, yo digo hijo, pongo el ejemplo porque en general va para ese lado, pero puede ser sobre cualquiera de los miembros, pero es cuando se recarga todo sobre una persona, entonces dice, bueno, en nuestra familia tenemos un problema, el problema es que fulanito, tal cosa, le va mal en la escuela, protesta, no quiere hacer la tarea, o sea, ahí se considera sintomática porque la familia te hace una presentación del problema en el cual parece que tuviera resuelto justamente cuál es la dificultad o cuál es el problema y más o menos que te piden que ayudes a ver cómo resuelven el problema de fulanito. Ahí es donde uno debe correrse y debe entender que estaba trabajando con un sistema familiar y ver todo el panorama completo. Porque la familia te lo va a presentar de esta manera y en principio no va a querer que vos le digas que hay otra situación o que se pueden leer otras cosas. En eso es que no hay que dejarse llevar, ver el panorama completo, ver lo que dicen, que todos tengan voz, que todos puedan opinar. Eso ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Sí.
Cuando usted mencionó al principio que puede venir por una demanda judicial, yo había leído que generalmente esas entrevistas a veces se presentan un poco hostil, puede ser, con un poco de resistencia, o interpreté mal. No, con un poco de resistencia siempre, Agustina. Siempre va a haber resistencia. La muestren o no la muestren, resistencia va a haber porque es un encuentro con un terapeuta que no saben quién es y que además este terapeuta es promotor del cambio, porque si la familia se acerca a una entrevista es porque está reconociendo que hay algunas dificultades, que algo no anda bien. Entonces ya el hecho de tener que ir es reconocer toda esa parte, de que algo no anda bien. Es decir, que resistencia va a haber siempre. Después, bueno, puede haber más negatividad o menos negatividad, depende del caso y depende de cada familia. No es condición necesaria de que si viene por vía judicial la familia va a estar más agresiva o no. No depende de eso. Porque, Profe, perdón. sí, Y hay familias que piden hacer terapia grupal. claro, aunque Llegan, vengan por vía judicial, hay familias que encuentran en eso una esperanza o claro. vislumbran una posibilidad de poder enfrentar el problema, de salir adelante, bueno, un montón de situaciones. Después, bueno, va a haber cierta resistencia, porque resistencia hay, es algo nuevo, es algo que no se sabe qué va a pasar, y por más buena predisposición que tengan, el sistema tiende a resolver sus conflictos solos, y además, al ser algo sintomático, de alguna manera organiza a ese sistema. Es como cuando uno dice, esto me hace mal, pero no lo puedo dejar de hacer. Calculo que les habrá pasado alguna vez de sentirlo, o lo habrán escuchado. Bueno, esto tiene que ver con la organización del sistema. El sistema produjo un síntoma, hay algo que dice que acá, una alarma que dice que acá hay un problema, pero a la vez ese problema organiza un poquito al sistema. Entonces, por eso es que va a aparecer lo defensivo inevitablemente. Alguien ha levantado la mano. ¿Tienen que tener o no derivación? Bueno, es lo que decía antes, Daniela, puede que haya una derivación, qué sé yo. Vos vas a tener terapia individual y capaz que tu terapeuta te dice, mira, yo te recomiendo una terapia familiar. Y te da el número de un colega. Entonces vos estás llamando después a esa persona y en este caso hay una derivación de un terapeuta individual. Después puede ser que alguien le pasó el teléfono a alguien porque conoce una amiga tuya, te dice, no, mirá, tengo este teléfono, llama a fulanito, que, bueno, puede llegar por un montón de lugares, ¿no? La llamada telefónica para que una familia pida de alguna manera ayuda o pida tener una sesión o unas cuantas sesiones. Dijo, cuando empezó a hablar usted, profe, dijo espontánea, por derivación o por vía judicial. Son las tres formas de llegar. Exacto, espontánea me refiero a cuando por ahí una amiga te pasa el teléfono y te dice, mirá, tengo este teléfono, esta tarjeta, o mirá, sé de una amiga que así es de amigo, entonces a vos te queda un teléfono y te suena el teléfono y alguien te dice, no, yo tengo el teléfono porque... Entonces eso ya casi de manera espontánea, ¿no? Que estás atendiendo el teléfono y que te están pidiendo una intervención de alguien que no viene derivado por alguien, porque si te lo deriva un psicólogo, capaz que antes te llamó el psicólogo para avisarte, o a eso me refería con espontáneo. Después también en esta primera pre-entrevista que tenemos, hay aspectos que se pueden evaluar, como por ejemplo si la primera vez vamos a conversar con toda la familia o no. Capaz que algo nos dice
de esta problemática que nos están enunciando, que por ahí no es conveniente hablar con todos la primera vez, porque por ahí hay hijos muy chiquitos y parece que la problemática es media grave. Digo, ahí tienen que... Para eso sirve la pre-entrevista, para ir detectando todas esas cosas. Si la problemática viene media compleja, por lo que ustedes escuchan, y hay niños muy chiquitos, por ahí es conveniente que los niños chiquitos no estén esa primera vez, que se pueda hablar con los adultos, ¿no? Claro, sí, esto es un proceso, sí, no sé si de admisión, es un proceso de conocimiento con el otro, en el que el terapeuta está conociendo un poco cómo funciona este sistema y a la vez la familia está conociendo a este terapeuta cómo va a actuar o cómo va a preguntar. La idea es poder tener al cabo de una primera sesión o 2 sesiones un pequeño diagnóstico, ¿no? Un pequeño diagnóstico más que nada para ver hacia dónde se va a apuntar con este tratamiento. Para tener una primera impresión, para poder finalizar este primer encuentro con algún tipo de acuerdo de cómo va a ser la terapia, si va a durar 10 sesiones, si va a durar 5, bueno, siempre qué días se van a ver, cuánto va a salir, todo hay que arreglarlo en la primera sesión para que la familia se vaya con algún tipo de acuerdo y de certeza. Bien. Vamos a analizar un poco, si no hay ninguna otra pregunta, si a eso ya me lo preguntaron, ya lo respondimos. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a analizar un poco más minuciosamente, permiso, el apunte de Mauricio Adolfi, porque él, en esta primera sesión, como habrán leído, lo divide toda esta situación terapéutica en cuatro estadios, ¿no? Entonces vamos a analizarlos un poco porque él acá minuciosamente analiza lo que va pasando en estos encuentros. El primer estadio, él dice que es un estadio social, que es cuando se recibe a la familia, cuando se los aloja, se los acomoda. Yo no sé si ustedes, las que tienen experiencia en acompañamiento terapéutico, supongo que van con una persona ya designada a la que tienen que cuidar, pero capaz que en algún momento empieza a haber charlas familiares, ¿no? De manera espontánea, de manera programada. No cuidamos, profe, no cuidamos. Nosotros no utilizamos la palabra cuidar, profe. Perfecto. Acompañamos. Perfecto. Acompañan. Bueno, Perfecto. no lo reten tampoco. Gracias por aclarármelo. No, porque si no se nos... No, está bueno, está bueno. Perdón, profe, eso no reto. No, para nada. Prefiero que Sí, me lo digan. profe, en el mejor de los casos la familia tiene ganas de hablar y habla mucho. Y uno tiene que escuchar en general. O sea, tiene ¿viste? más ganas Claro. de hablar que de andar preguntando y escuchando cosas. Va, en lo personal, ¿no? La experiencia que yo tengo. Sí, a veces En te lleva general. más tiempo escuchar a la familia que a la persona que vas a asistir. Y es como dijo usted, esa metáfora de cada uno trata de traer agua para su molino. En general hay roles muy marcados y cada uno te cuenta las cosas desde su perspectiva, porque a veces los enganchás por separado, ¿no? O sea, en general uno va, acompaña a alguien, pero esa persona no está constantemente con alguien, sino uno no estaría a veces. Entonces, a veces por separado, ya sea el padre, la madre, la abuela, te van contando todo desde su perspectiva. Y van tirando cosas, van tirando dardos para los otros también. Claro, acá lo que dice Adolfi, ahora lo vamos a ver un poco, no me quiero adelantar al apunte, pero habla mucho de las coaliciones, que tiene que ver con esto que vos traes, Melina.
¿Cómo siempre contestan cada uno su pregunta? Dice. La primera pregunta, ¿cómo la contesta cada uno? Dice el texto. Hay diferentes formas de contestar una primera pregunta. No, sí, pero en el texto habla de coaliciones, porque si yo tengo la entrevista, la primera que habla soy yo voy a decir desde las cosas, desde mi perspectiva, con el terapeuta voy a tratar de aliarme y, o sea, que yo soy lo mejorcito que tiene la familia, si soy la primera Sí, que está en cuando ese contacto con el da el terapeuta. ejemplo de la madre y el nene acá. Exactamente eso dice, de la coalición. todos en algún momento van a buscar la coalición con el terapeuta para tratar de ubicarlo en ese lugar de juez. De esos lugares uno tiene que siempre estar muy prevenido y bueno, no entrar en ese juego, porque es un poco más que nada lo que uno ve en eso, no dejándose llevar por el imán de las palabras, porque la palabra es un imán, ¿no? Es como una sirena, y lo que uno tiene que ver ahí es otra cosa, no es tanto escuchar la palabra, sino qué está pasando en el sistema. Nosotros estamos mirando la familia, no estamos mirando a ninguna persona en particular, estamos mirando qué pasa en esa familia. El objetivo final de toda intervención es comprender el modo en el que funciona la familia. Digo, para adelantarme un poco, pero nosotros lo que tenemos que establecer es ver el modo en el que funciona esa familia. Entonces, todas estas cuestiones de coalición o de contarte esto, o de, por supuesto que vamos a estar atentos a todo. Cuando uno hace una pregunta, el que toma la palabra, vamos a estar atentos a quién es el que toma la palabra, porque eso nos va a decir algo del sistema, de cómo se vinculan estas personas de esta familia. Vamos con Adolfi un poquito más atrás, porque nos adelantamos y volvemos para atrás, pero está bien, es circular y no lineal. Esto lo vimos en la clase número 3, el aprendizaje circular y no lineal. Acá lo que dice es que Adolfi, que trabajó muchísimo en esto, que les brinda un lugar, que los hace sentar como tengan ganas, les informa. Claro, acá trabajaban, hubo una escuela, la de Palo Alto y la escuela italiana, fueron escuelas que en algún momento trabajaban con supervisor. Entonces, no solo estaba el terapista familiar más la familia, sino que afuera había gente, algunos estaban grabando, otros estaban supervisando, algunos aceptaban que sean firmados, previos acuerdos, por supuesto. Por eso habla de espejo unidireccional, habla de supervisor, habla de grupo de escucha. Fue una manera que utilizaron estos grupos en su momento muy famosos para iniciar una terapia familiar. Por supuesto que todo esto conversado previamente con la familia. Por eso él habla de volver a informar esto en una primera sesión. No creo que les pase una cosa así, pero bueno, es para hacer un poco de historia y para que sepan cómo trabajaba esta gente. Porque después entre varios analizaban esta sesión y bueno. Lo que acá dice es que pide que cada uno diga su nombre y que formula algunas preguntas para que active la participación de los miembros. Y para activar modos de entrar en contacto. En este momento no importa tanto la pregunta es movilizadora, pero las primeras preguntas no importan tanto literalmente lo que se pregunta, sino que la idea es poner a jugar un poco a esta familia para ver qué movimientos y qué representaciones aparecen. Dice, un terapeuta familiar debe aprender a entrar en el mundo del otro adaptando su propio lenguaje, otro tema importante. Adaptando su propio lenguaje, su estilo personal y su experiencia a la persona que se trate. También debe aprender y a respetar las reglas de la específica familia. Bueno, esto es un poco
Está claro lo que dice, pero lo que está proponiendo es que el terapeuta, por más que tenga una forma de manejarse, un poco debe adaptarse a la familia con la que inicia esta terapia, ¿no? En eso tiene que tener el ojo muy abierto el terapeuta como para ver con qué tipo de familia va a intervenir, ¿no? Con respecto a si es gente que tiene muchos estudios, si no tiene muchos estudios, si son de clase media, si son de clase alta, si son de clase baja, bueno, todas cosas que tiene que tener en cuenta el terapeuta para tratar de adaptarse en ese sentido un poco a la idiosincrasia de la familia y bueno, no estar muy alejado de la realidad de lo que es esa familia. Otra cosa que dice es que hay que estar muy atento a la relación de los padres, y en este sentido hay que mirar mucho a los hijos. Si hay un niño perturbado, los padres tienden a menudo opiniones contrastantes acerca de cómo encarar el problema. A veces muestran un desacuerdo más tarde en el curso de la terapia. Con frecuencia la relación entre los progenitores resulta mediada por un hijo. Pero voy primero al primer punto. En general, en otro momento creo que lo dice, tiende a hablar primero la madre, pero no es condición sine qua non, digo, son cosas que tenemos que observar. Pero suelen manifestar ideas distintas acerca de cómo encarar el problema. Entonces hay que estar atento a esto. El problema que la familia dice que es el que está sucediendo, que hay que ver, ¿no? Yo igual siento que alguien levantó la mano, la pregunta de Guadalupe no lo entiendo. ¿Hay alguna pregunta? María Fabiana levantó la mano. Con buenas tardes, perdón, entro y ¿Qué salgo tal? porque tengo poca batería. Sí, Sí, no, en lo que es sistema familiar, en lo que es la terapia familiar, es así como cuenta el escrito, ¿no? Que cuando uno entra a una terapia familiar o una terapia para un hijo, primero nos presentamos los padres diciendo, bueno, esto es lo que yo aporto, pero después te vas con otra manera de pensar. No podemos, es como que es difícil la situación de poner una patología en nuestros hijos, porque nosotros mismos vemos distinto y no con el ojo con que lo mira el psicólogo. El texto no dice que el terapeuta pregunta por qué vienen a consultar directamente. ¿No sería la primera pregunta? ¿Por qué están acá? ¿Por qué creen que están acá? ¿O por qué vienen? ¿Para qué vienen? Sí, en eso estoy de acuerdo con vos, Melina, porque hay una parte que, bueno, y eso te lo preguntan, más allá que lo diga el texto, cuando vos ingresás a una terapia te preguntan ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y a qué Acá el venís? texto también dice que la primera pregunta es ¿cuál es el problema? La primera pregunta anda por ahí, por las que ustedes dijeron, por las que están en el texto. Por supuesto que hablamos la primera pregunta. Primero vamos a preguntar cómo se llaman, qué edad tienen, qué estudian. Claro, Después es la primera, es la salvado toda presentación. esa presentación en algún momento de manera muy espontánea, digo, yo recalco esto de que tiene que estar dentro de algo que es como una historia que se está escribiendo. No decir, bueno, ahora voy a hacer la primera pregunta, no. Digo, dentro de una conversación que tiene que ver ya con un proceso terapéutico, en algún momento se pregunta directamente, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Por qué están acá? ¿Cuál es el problema? Cada uno tiene que encontrar un poco cuál es la preguntita que le puede servir más, pero se pregunta directamente, exactamente, porque ahí podemos empezar a un poco desmenuzar por qué esta familia se acercó y cuál es el modo en que se están relacionando con respecto al problema que dice que tienen.
Evidentemente algún problema hay o alguna dificultad hay porque se acercaron a consultar. Ahora, la familia va a tener tendencia a presentarse ya con este es el problema. ¿No? ¿Cuánto tiempo dura la primera entrevista? O las entrevistas en general con la terapia familiar. 1 hora. 1 hora. 1 hora está bien. Como para no preguntar directamente. Es poco tiempo. ¿Eh? Que sí, que amerita preguntar directamente. Porque si que vamos a dar tantas vueltas, es 1 hora nada más y tienen que hablar cuántas personas entran en la sesión. Y depende si vos citaste a los padres, depende si vienen los padres y los hijos, de todas maneras no hay que estar, si bien todas estas terapias, estamos hablando de terapias relativamente cortas, 8 sesiones, 10 sesiones, 15. Profe, perdón. Pero, Yo el texto, la realidad es que no lo leí, pero bien, usted en lo que estuvo explicando antes dijo que es importante cuando uno recibe el alojar al otro. Si uno le va con la pregunta ¿cuál es el problema? No lo estarías alojando, lo estarías atacando directamente con la no, problemática. en este sentido, no hay ningún apuro, no puede, el apuro no existe acá. Por más que sea 1 hora es un montón de tiempo. 1 hora no es nada. Y a la vez es un montón de tiempo. Porque nosotros ni estamos apurados por solucionar nada, ni tenemos la posibilidad de solucionar algo. Lo que tenemos que hacer en una primera entrevista es empezar a conocer al otro, obtener información y sacar un pequeño diagnóstico al final de lo que pueda estar pasando. Pero para todo eso nosotros necesitamos información. Y parte de preguntar cuál es el problema o por qué decidieron hacer la consulta es parte de la información, no es la pregunta más importante. Es parte de la información de lo que nosotros estamos buscando en una primera entrevista. Y además, insisto, ojo con las palabras que son un imán. Uno cree que lo más importante de todo son las palabras. Y en una primera entrevista tenemos que estar atentos a todo lo que sucede ahí, a las palabras y a todo lo que sucede en lo que se llama vinculación. Yo siempre digo que hay que utilizar la doble escucha. Con este oído, o con el que más le guste, escuchamos lo que nos están diciendo. Y con el otro oído escuchamos lo que se está ocultando con lo que nos están diciendo. Los gestos, ¿no? El lenguaje corporal dice mucho. Si hay alguien que está hablando de la familia y los otros están riendo o miran para arriba. Claro, o, bueno, o iba a este punto. punto. Acá dice Adolfi, puede suceder, digo, en este ejemplo es muy cercano a la realidad, que mientras el padre, a requerimiento del terapeuta, habla con interés de su trabajo, de su actividad laboral, madre e hija, de 11 años, dice, intercambien guiños y sonrían entre sí con complicidad, como para descalificar el intento del padre. ¿No? El padre está contando todo lo que trabaja y se hace enseña como diciendo que va, ¿no? Bueno, ahí esto puede suceder o no, pero es una de las cosas a las que hay que estar atento. También dice que puede suceder que mientras la mujer habla de sí misma, el marido sienta la necesidad de distraerse, aparentemente de un modo totalmente casual. Parece que casualmente se distrajo con algo o le sonó justo el celular y lo miró, cuando la mujer estaba contando algo que por ahí era importante y justo por alguna razón siempre se distrae en ese momento. Esos son los detalles a los que hay que estar súper atentos para entender de qué modo se relaciona esta familia y qué está pasando en los vínculos, porque eso nos va a decir un poquito más de cuál es el problema, ¿no? Acá habla de las alianzas, dice Adolfi que
obviamente vamos a encontrar todo tipo de alianzas. Bueno, también habla en el punto anterior, pero esto es raro que suceda, que puede ser que haya presente una abuela. Bueno, es raro que se dé que vaya toda la familia, incluso la abuela, a una sesión, pero llegado el caso, puede ser que suceda. Entonces también dice que a veces la abuela congela la relación entre los padres respecto de la educación que deben impartir a sus hijos. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? Que por ahí el padre de alguno de los dos opina de cómo lo están educando y esto empieza a generar circuito en la pareja, un cortocircuito en la familia. Bueno, esto también es un detalle a observar. Por si le llega a pasar. Yo me acuerdo ahora de un ejemplo, pues yo trabajo con familias, ahí en el programa que estoy de fortalecimiento familiar, y bueno, a mí me llegan por derivación, en general judicial o de defensoría, pero llegan muchas situaciones, no sé, en una situación que se me vino a la mente con esto, me tocó trabajar en donde el problema era que había una chica de 14 años anoréxica, ¿no? Pesaba 30 kilos, pobrecita. Entonces, bueno, yo tengo que intervenir en ese grupo familiar y además tengo que ir a la casa. Me tocó trabajar en la casa de la familia. Y bueno, que cada uno ahí tenía su parecer de lo que pasaba, pero bueno, estaba todo muy puesto en la nena, que la nena no come, que la nena esto, que la nena que no sé qué le pasa, que no sé, que no habla, que la escuela, bueno, estaba como todas las flechas apuntando a esta pobre nena que con su cuerpo ahí estaba, bueno, estaba sufriendo un montón de cosas. Y ahí vivían como varias generaciones, el padre no estaba, no sabía nada del padre, y bueno, empecé a preguntar por la comida, digo, porque si esta nena no come, vamos a preguntar por la comida acá. ¿Qué pasa con la comida? Y me digo que cuando pregunté qué pasa con la comida, dejaron de hablar todos. Y bueno, en un momento apareció que había una abuela que la llenaba de comida. Digo, el asunto no es que no tenían comida, o que la madre hablaba muy poco, estaba como medio borrada en su rol, y había una abuela que cocinaba, pero desmedidamente. Platos y platos, y si la nena comía, enseguida le ponía otro plato, y había otra comida, bueno, estaba haciendo, de alguna manera esta nena estaba siendo avallazada con comida. ¿Y cómo terminó esta cuestión? Con anorexia. Terminó, digo, en algún momento, esta familia en la que mucho no se podía hablar, en la que la madre estaba castigada porque la madre la criticaba por haber sido, encima que se había separado, era señalada por haber sido abandonada y que no hacía nada y que la hija estaba medio confundida. Bueno, apareció esta nena con anorexia y bueno, entonces hubo que trabajar sobre esta situación de que aflojen con llenarla de comida, ¿no? Porque estaba produciendo un efecto muy extraño en el que la nena ya no estaba pudiendo comer. Entonces todo lo que no se hablaba en esta familia parecía querer resolverse con montañas de comida. Digo, por traer un ejemplo, ¿no? De situaciones que a veces quedan, que la familia te dice, no sé qué le pasa a esta nena, no come, bueno, no come, bueno. Averigüemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Es un poco lo que me parece que grafica el autor y que yo quiero transmitirles, porque a veces te presentan el hecho como muy cerradito, acá está el problema, bueno, un poco el trabajo es
averiguar qué otras variantes tiene ese problema y qué se puede trabajar con eso. Mi suegra y chusma, dice. Muchas son metiches, la están ligando las suegras acá. Bueno, a veces puede ser la madre de una. El profe, estaba haciendo el trabajo de AT, el profe, dice. De acompañante, no de cuidar, que no se me vaya a escapar. Claro, yo ahí trabajo como psicólogo social, hacemos un poco de, sí, intervenimos con la familia. Intervenimos con la familia. ¿Tenés una radio? Porque atrás dice sábado 23 horas, cartelista, perdón. Bueno, vine a colación el tema. No, eso fue una obra de teatro que ya no se hace más, que era los sábados a las 23 horas. Perdón, porque quería escuchar, por eso, tu radio, si tenías. No, estoy en una radio, pero de Mar del Sur, después les cuento. Ulises, te hago una consulta puntualmente cuando hablabas de que a lo mejor todos el problema se tapaba con comida. O sea, ¿era el problema en general de la familia o puntualmente lo que sucedía con la nena? O sea, nada se hablaba, nada se expresaba de algo que estuviese pasando a nivel familiar. En este caso pasaban un montón de cosas. Digo, el gran emergente era que la nena estaba con anorexia y que al parecer no había forma de poder tratarla o de una familia que no sabía qué hacer con toda esa situación, no sabían qué hacer. Sinceramente no. Claro, pero no había, en sí, varios problemas. En sí no se sabía cómo abordar el problema de la nena. No es que había un problema en varios miembros. No sé si me explico. Sí, te explicás, pero justamente este problema de la nena, lo que estaba declarando o lo que estaba mostrando es que había problemas en todo ese sistema familiar, que estaba lleno de problemas. La que detona es la piba, pero podría haber pasado que ella no manifieste nada y seguir y podría haber detonado en otro miembro de la familia. Seguramente si esta chica no tenía anorexia, no me hubiesen convocado para ir a esa familia, pero claro. Hay problemas y problemas, a veces hay tantos problemas que se van ocultando, que se van guardando, que no se puede más y alguno explota. Cuando hay problemas que por acumulación se guardan, se esconden, se callan, se mira para otro lado, uno se convence de que no está el problema, de que no, si el problema es muy grande, porque ahí el problema no era solamente que la abuela hacía mucha comida, había problemas históricos de vinculación que fue detonando de a poco en esta situación. Entonces la cuestión se agudizó tanto que esta piba en un momento estaba pesando 28 kilos. ¿Cuánto más tenía que pesar para abajo para que alguien diga necesitamos ayuda? Después, cuando uno va a ver la situación familiar, se da cuenta de que no es un problema aislado que una chica es anoréxica, que es como quien gana la lotería, esta chica no, salió anoréxica, no. Está dentro de un grupo familiar donde suceden históricamente un montón de cosas y hay un montón de causas que derivan en esta situación de que esta chica de alguna manera, no pudiendo decir en palabras, no pudiendo elaborarlo de otra forma, termina atacándose el cuerpo. Porque es un ataque al cuerpo eso. Entonces, yendo a hablar con todo este grupo familiar y a través de varios encuentros, bueno, empiezan a salir un montón de cosas. De todas maneras, la función en mi trabajo es un poco organizar todo lo que pasa en la familia. No es que intervengo solo, sino que es un equipo multidisciplinario, entonces ordenamos, bueno, esta nena necesita que vaya a una terapia, le conseguimos terapia, le conseguimos cuestiones de alguna atención en salud, hablamos con la escuela, yo sigo teniendo entrevistas con la familia, se establece como
como una atención integral de muchos aspectos que por ahí están fallando en esa familia. Pero a través de estas charlas familiares, con todos los integrantes que se puedan sumar, van apareciendo todas estas cuestiones, que la madre de esta nena era permanentemente descalificada, como la inútil, como la que no sabe nada, como la que dejó el marido, y bueno, toda una historia de descalificaciones, de maltrato de los padres, de maltratos muy fuertes, psicológicos, y esta abuela que medio que comandaba todo, a qué hora se comía, a qué hora se dormía, quién comía, y los batallaba, los llenaba de comida a todos, y bueno, se empiezan a ver situaciones de ahí de la vinculación, del modo en que se relaciona esta familia, que bueno, como para tratar de trabajar con eso, y para que todo no estalle en esta pobre chica que pesaba 28 kilos. Pero en general todo está todo muy enmascarado, ¿no? Porque la abuela la llenaba de comida en nombre del amor. Entonces es un problema ahí. Porque... Qué loco, ¿no? Porque Quizá también, vos lo hablas tan clarito ahora, tan como Bueno, yo común. te lo O cuento sea, qué ahora. loco, ¿no? Esto me pasó hace 5 años y tuve un año trabajando ahí. No, pero o sea, que te pones a ver y uno, capaz que muchas veces de la ignorancia decís, bueno, esta piba, qué sé yo, es anoréxica porque quiere seguir un estereotipo, por moda o por algo. Y Claro. capaz que apuntás para el lado y decís, y porque es chica y quiere ser como las pibas de la tele y vamos todos, apuntamos todo al estereotipo de hoy en día de las chicas. Y mirá a lo mejor por dónde disparó. Sí, me imagino que debe haber sido un laburo de la hostia, ¿no? Y gratificante haber encontrado el meollo, ¿no? Cuál fue el tema. Pero la verdad que es re loco. No Yo sé, había escuchado un caso de una nena de 8 años, en realidad lo leí todo el caso, de una nena de 8 años que lo atendía el equipo del Alejandro Posadas con una anorexia aguda, ¿no? Pero ella estaba internada porque estaba muy grave. Y lo único que manifestaba la nena de 8 años, por eso fue un caso que me lo dieron a leer, era que se quería morir. Una nena de 8 años. Sí. Lo único que manifestaba era que ella se quería morir. No quería comer porque se quería morir. Y después ellos fueron más profundos, o sea, investigaron qué pasaba en la familia, qué pasaba con esa nena, o sea, hay todo un trasfondo. Pero la anorexia se presenta de varias maneras. Exactamente. Y de personas de nenas chiquitos, adultos mayores. Yo lo he vivido en Aluba, es un centro que está en Capital Federal, y he visitado ese lugar y es horrible las cosas que ves ahí adentro. Desde chiquitos vos pensás que 3, 4 años no, sí, pero desde esa edad ya están con esa problemática. Bueno, justamente la intervención con la familia es para poder empezar ¿no? a despejar qué es lo que está pasando acá, más allá de lo que de estas grandes pantallas, una chica anoréxica, una chica que dice me quiero morir. Bueno, estos son como grandes alarmas, ¿no? Esa es la luz roja, pero detrás de eso hay un modo de vincularse de esa familia o de lo que haya de la familia. Y eso es un poco el trabajo del terapeuta familiar, ver qué originó todo esto, de dónde viene todo esto, ¿no? Ir para atrás, ir para adelante, estar en el aquí y ahora de cómo se vinculan. Eso es fundamental. Ver de qué manera se establecen los vínculos, de qué manera se relacionan, esto que contábamos hace un rato, eso es fundamental. Después, para atrás, es ir armando un poco la historia para que uno pueda ir entendiendo qué pasa en ese entramado familiar y qué pasa con los vínculos. Nosotros la terapia sistémica apunta a el modo, insisto, en que se relaciona esa familia, cómo se establecen los vínculos.
Y a partir de eso, bueno, tomando como hipótesis esto, ¿no? En esta familia, bueno, lo que creo que contó Jazmín, esto, o Agustina, esto de que una nena de 8 años dice me quiero matar. Digo, es muy fuerte para una nena de 8 años, llena de vida, ¿no? Decir algo así tan contundente y tan fuerte. ¿Hay muchas familias que no llegan a un terapeuta? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, muchísimos casos. Nosotros estamos viendo de cuando está la posibilidad de poder trabajar estos problemas familiares. Sí. A veces no llegan nunca, o a veces no tienen ni la idea de que podrían hacer una consulta, o a veces la cosa termina tan mal que interviene la justicia o interviene alguna defensoría, digo, como en los casos que trabajo yo, que no, en general no son gente que decidió hacer una consulta, es gente que terminó con una denuncia de alguien por una situación severa y que, bueno, ahí tienen que sí o sí recibir algún tipo de atención. Estoy leyendo algunos de los mensajes. El portavoz de esa familia queda como abandonado. Bueno, sí, que es yo soy de la idea de que todas las familias tienen más o menos problemas. Digo, algunas las resuelven de mejor manera o pueden seguir adelante sin que parezca que hay un problema tan grave. Digo, y otras llega un momento que se hace muy cuello de botella y alguna situación tiene que pasar. Pero bueno, y con respecto a lo que decía Agustina, un poco más arriba, algo de la comida, creo que dijiste. Ahora se me fue el mensaje acá. A ver si lo rescato. Porque No, siempre hay... conozco el caso contrario, esta familia que come, llega a unos pesos muy peligrosísimos en la salud, con tal de no sentarse a dialogar sobre los quilombos que hay dentro de la familia. Porque está la otra cara. Sí, no está en la otra cara, en el sentido de que esta familia estaba un poco organizada así, que había grandes comilonas con esta abuela que llenaba tanto de día como de noche la mesa con bien comida. La abuela. Estaba todo el día cocinando la abuela, todo el día cocinando. Y en algún momento de tanto comer y tanto comer aparece una chica anoréxica. ¿Cómo puede ser en esta familia que se hace tanta comida que alguien pese 28 kilos? Bueno, ahí justamente. Eso es lo que no salió como por el lado contrario. Pero es verdad que todas las familias se organizan más o menos de alguna forma y bueno, a veces está la cosa puesta en la comida, otras veces está como mucho desde la pandemia, dice Guadalupe. Bueno, y la comida, ojo con la comida, porque es fuente de placer, pero también puede ser un gran encubridor a veces de algunas cosas. Puede ser también, profe, un intercambio de roles, o sea, la mamá denigrada, entre comillas, ¿no? Por la situación, y como que la que cocina todo el día es la abuela y es como que suple el rol de mamá, ¿no? ¿O no? Sí, no sé si lo suple, ahí un poco está avasallando el rol de mamá. La está como dejando, le está borrando de alguna manera su rol, le está borrando la imagen, la está empobreciendo, había otras cuestiones, la nena no dormía, estaba toda la casa junta, pero estaba subdividida, pero en la parte que vivía la mamá no vivía la hija vivía en la parte que vivía la abuela, digo, había un montón de situaciones que de alguna manera hubo que ordenar. En ese caso estaba como borrada la madre. Acá en el texto hay un caso, ¿no? De una mamá que duerme con el nene de 9 años. Sí. No sé sí, bueno, más o menos esto que estamos hablando, ¿no? Está un poco Y más que el adelante. padre va durmiendo al salón y los dos nenitos, y como que lo agarra ese nene de excusa, pero en realidad los que tienen problemas es la pareja.
Sí, ahora lo vemos porque quiero terminar un poco acá. No, yo en pensé que era el cuan- mismo, estábamos hablando de esto, algo así No, parecido. no, esto surgió porque nos vamos como siempre por la rama y volvemos, pero estamos en el mismo árbol. Eh, Dice Adolfi que es importante observar también las interacciones en el nivel de generación de los hijos y al nivel de los hijos la capacidad o la falta de capacidad para unirse en un juego, para mostrar intereses comunes. Y él dice que observando cómo juegan los niños, nos va a dar en cierta medida el grado de rigidez o si algún chico está medio colocado como en el rol del chivo que estuvimos analizando la clase pasada. La actitud de los niños con respecto del terapeuta es otra situación a la que hay que estar muy atento. Por ejemplo, si un niño aparece muy atemorizado cuando le pregunta algo el terapeuta, bueno, a eso hay que prestarle atención porque puede llegar a indicar que ese niño vive en una situación de permanente castigo, ¿no? Con respecto a lo que hace. En cambio, si los niños se muestran un poco más despiertos o curiosos por la presencia del terapeuta, es posible que los padres hayan presentado este encuentro como una cosa agradable y divertida. Porque otra cuestión también es cómo los padres le presentan a los chicos un primer encuentro si van a hacer una consulta, ¿no? Esto puede ser como un castigo o puede ser como algo agradable, una situación por la que van a pasar para poder conversar un poco de lo que les está pasando. Y a la vez, observar cómo los niños se meten en un juego o cómo responden a alguna pregunta del terapeuta, nos va a dar algún indicativo de que de cómo están siendo un poco tratados en la casa o qué vínculo tienen con los padres, ¿no? Si están muy asustados, si están atemorizados a ser retados por cualquier cosa que hagan, o si confianza, etcétera. O si hacen algún berrinche en el medio de la sesión, que también puede pasar. Dice el autor que observando el comportamiento de los niños, el terapeuta nota además si la familia fue forzada a aceptar la entrevista o no fue forzada. Acá dice que, bueno, acá va hacia las preguntas que estaban trayendo ustedes hace un rato. Otra de las preguntas es, ¿qué esperás al venir aquí? Se puede preguntar. No para puntualizar tanto la respuesta, otra vez lo digo, sino para verificar un poco cuál es el problema emergente. Otra cosa que se puede preguntar en algún momento es, como para tener alguna idea, sobre todo, bueno, se le puede preguntar tanto a chicos como a adultos, ¿qué cambios querrías ver en tu familia? Esta es una pregunta, es más para niños, pero puede ser para adultos también, pero es una pregunta que habla bastante, porque por ahí uno pregunta ¿qué problema tenés? Y por ahí un chico puede estar un poco más reticente a decir, bueno, tengo este problema, o estamos en determinado problema, o me pasa esto. En cambio, si uno le repregunta qué cambios querrías ver en tu familia, capaz que es una pregunta que abre un poquito más, ¿no? Y te puede decir, bueno, a mí me gustaría que tal cosa, tal cosa. Bien, ¿cómo recibir lo que la familia refiere en torno al problema? Se pregunta Mauricio con Z, para no confundirlos con otros Mauricios que anden dando vuelta. Acá lo que plantea primero es lo que no se debería hacer. Tiene
algunas indicaciones de lo que no debe hacer un terapeuta cuando está empezando a intervenir con una familia, y después vamos a ver qué es lo que sí debería hacer. Lo que no debería hacer es dar interpretaciones, dice, o formular comentarios para ayudar a una persona a ver el problema. Por ejemplo, si una joven madre parece trastornada y habla de una posible depravación de la hija de 5 años, porque ésta se toca continuamente, no le corresponde al terapeuta convencerla de que la cosa no es tan grave. Es importante que el terapeuta acepte todo lo que dicen y comience a ver las informaciones recibidas en términos relacionales, para comprender la relación que existe entre el toqueteo de la línea y las relaciones familiares más significativas. Se entiende, si dice algo de este tenor, una persona que en principio suena como algo alarmante, no hay que interpretar nada ni darle ninguna connotación de más gravedad o menos gravedad, de decirle no es tan grave o todo lo contrario. Ni tampoco uno lo tiene que vivir con una gravedad extrema hacia adentro, decir, lo que acaban de contarme. No, porque uno tiene que entender dentro de qué contexto está sucediendo lo que nos están contando, ¿no? Para poder verlo después en un mapa un poco más grande. Otra cosa que no se debe hacer, mi hermana dice angustia oral y come un montón, tal cual. Eso quedó de antes, sí. Otra cosa que no se debe hacer en una primera entrevista es dar consejos pedagógicos, dice Adolfi. Si se acepta el consejo pedagógico, se termina inevitablemente recayendo en una modalidad de intervención tendiente a promover del exterior soluciones mágicas para el problema. Esto tiene que ver muchas veces con la ansiedad del terapeuta, ¿no? Que a veces se tiende a dar rápidamente un consejo pedagógico, no tanto por una necesidad que manifiesta la familia, sino más bien por una ansiedad que es del terapeuta. ¿Cuál es el inconveniente? Es que si uno se pone a dar consejos pedagógicos, después, si tenemos la suerte de que la familia pueda hacer algunos cambios con respecto a lo que está pasando, lo interesante es que la familia se sienta artífice del cambio, ¿no? Y no que esta situación se dio por los consejos pedagógicos que recibió. Entonces queda la familia en un lugar muy secundario, y la idea es que la familia se pueda sentir un poco más fuerte con respecto a lo que le está pasando, que pueda verlo de otra manera, a eso sí tenemos que ayudar, y que en algún momento, si produce un cambio, lo sienta como propio, como que están involucrados, como que pudieron hacerlo. Porque si uno se lo da servidito, parece que además suele no servir. Acuérdense de que uno cambia cuando puede, cada uno de nosotros cambia cuando puede, y nadie está obligado a cambiar, y cambia si quiere y puede hacerlo, y cada uno tiene su tiempo, y esto siempre hay que respetarlo. Nadie cambia porque uno le dice tenés que cambiar, porque eso no sirve, es un cambio que uno necesita del otro, por lo tanto ya hay algo que arranca mal. Uno cambia cuando tiene que cambiar. El tercer no se debería hacer, el tercer no se debería hacer de Adolfi es permanecer implicado en las emociones de alguno de los familiares respecto del problema. En este momento debe interesarse más en recoger hechos y opiniones de cada uno. Bueno, esto tiene que ver, sí, con no implicarse en las emociones de lo que te está contando el otro. Si uno se implica demasiado en la emoción de lo que está pasando, no puede tomar una distancia óptima y poder intervenir con la familia. Se refiere a esto. Si
si el nene que te cuenta a los 8 años que se quiere morir, uno se tiende a identificarse con ese nene y a querer ayudarlo y a querer escudarlo y a querer salir a atacar a todo lo que le provocaron eso. El tema es que si uno se implica demasiado emocionalmente con lo que está pasando, primero que pierde panorama con respecto a eso que está escuchando. Y entonces mucho como que no puede establecer ahí un modo, una mirada de lo relacional que está pasando. Si se queda implicado, queda demasiado adentro. El que está... Claro, es eso. Es la distancia, la famosa distancia óptima, como para poder ver mejor. Habla de distancia para poder ver el panorama familiar. Si uno queda implicado, queda del lado de alguno. Y si uno queda del lado de alguno, es muy difícil que pueda intervenir. Dice, es experiencia frecuente que familias que presentan problemáticas graves terminan por sacudir el temple del terapeuta mediante comportamientos muy dramáticos. Si el terapeuta se deja arrastrar por el clima emocional de la familia, tendrá escasas posibilidades de establecer un contexto terapéutico. Será fácil. Hay otras situaciones en que una familia puede llegar a contar con mucho drama lo que le está pasando. Una misma situación que otra familia no lo cuenta con tanto drama, una pareja por ahí te cuenta con un dramatismo, toda su situación, que parece que es peor que una novela mexicana, y uno está, si se mete ahí demasiado adentro, o si compra demasiado este dramatismo, que de alguna manera es un poco ficticio, queda un poco como tomado por esa situación, ¿no? La idea es la distancia óptima. No dejarse llevar por ni por la palabra literal, ni por esta emoción que es como un remolino emotivo, ¿no? Perfecto, vamos ahora a la lista de lo que plantea Andolfi, de lo que se debería hacer en estas primeras entrevistas. Dice que cada uno exprese su opinión sobre el problema para probar el nivel de autonomía y de respeto de los miembros de la familia. En esta fase, el terapeuta comienza a analizar el nivel de diferenciación de cada miembro de la familia como sistema. A ver, acá habla del concepto de diferenciación. Más adelante lo vamos a ver, pero tiene que ver con establecer el mayor o menor, la mayor o menor diferenciación del yo de la familia. Esto quiere decir detectar cuánto espacio tiene cada uno para hablar, ¿no? A esto más o menos se refiere. Si cada uno con respecto al problema de una manera más o menos autónoma, si es interrumpido o no es interrumpido. ¿Se cortó, profesor, un ratito? Eso le iba a decir, profe, es la tercera vez que se le corta. Yo creí que era a mí sola. Ah, bueno. Qué pena. Esperemos que no vuelva a pasar, porque no sabría qué hacer. A ver, voy a tocar unos cables acá. No. ¿Ahora se me está escuchando? Sí, Sí, profe. se escucha. Solo en 2 o 3 ocasiones se cortó, como que se fue su imagen y lo perdimos. Ah, bueno. Hasta ahora no había pasado, pero bueno, esperemos que esperemos que no pase, porque es de que no podemos hacer nada con el internet. Es el internet que supimos conseguir. Lo que estaba planteando es esto, no sé, vuelvo al punto número 1 de lo que se debería hacer, que es que cada uno se pueda expresar con autonomía, como para ver el grado de diferenciación del yo que tiene cada uno en la familia. O sea, la posibilidad de poder expresar lo que quiere expresar
sin que sea interrumpido, por un lado, y ver si tienen la posibilidad de poder ir para adelante y contar lo que quiere contar. Esto es lo que el terapeuta o el que va a intervenir con una familia tiene que tener en claro y tratar de, por todos los medios, de dar ese lugar, para que todos puedan hablar. Porque además eso nos va a dar una idea de lo que está pasando. Si alguno no puede tomar la palabra, no puede hablar, bueno, alguna idea de lo que pasa nos va a dar. En el segundo punto dice, si alguno interrumpe, anotarlo. Y tratar de impedir si eso ocurre de nuevo. A veces suele, más que interrupción, o si bien es una interrupción, dar una simple observación verbal, pero en otros casos, sobre todo en las familias que tienen como regla familiar la descalificación sistemática de todo lo que el otro dice, bueno, eso se va a desplegar. Si esto ocurre, tenemos que estar atentos a eso, porque, bueno, hay muchos casos en que un miembro o varios miembros son descalificados al hablar. Entonces tenemos que estar atentos a si esto es un modo de relacionarse de la familia con la que estamos interviniendo. También, por supuesto, que se debe evitar que alguno responda por otro, porque muchas veces sucede en la familia que le haces una pregunta al niño y responde la madre o responde el padre, o le haces una pregunta a la madre y responde el padre, o viceversa. Eso hay que tratar de evitarlo siempre, ¿no? Si uno le hace una pregunta a un niño, el que responde es el niño. Y al que cada uno le hace la pregunta, es el que responde. Eso hay que tratar de impedirlo, pero también hay que tratar de verlo. Si esto aparece en alguna entrevista o en alguna situación en la que ustedes están interviniendo, es un modo de relacionarse al que hay que estar atento, porque eso de alguna manera tiene que estar haciendo ruido. Porque hay alguien que considera que su voz es más importante que la del otro, o hay alguien que está siendo hablado por otro, ¿no? Y eso ya representa un problema. Si vos le preguntás algo a la madre y responde el padre, bueno, esa madre está siendo hablada por este padre, pero lo que en realidad piensa, casi que no lo puede decir. Entonces ahí tenemos un problema y algo detectado como funcionamiento de esta familia. Bien. Otra de las cosas que se debería hacer, ¿se me está escuchando ahora? Bien, perfecto, gracias. Solicitar a los miembros de la familia que se refieran al problema en términos concretos. No aceptando definiciones abstractas del estilo, está encerrado en sí mismo, ya no se comunica con nosotros, o antes estaba presente en la familia, ahora está, pero es como si no estuviera. O mi problema es que mis padres ya no me entienden. Acá van 3 ejemplos de situaciones que alguien puede decir y que en realidad no se entiende nada, porque es una interpretación. Antes estaba presente en la familia, ahora está, pero es como si no estuviera. Bueno, ahí tenemos que pedir un ejemplo, o que se amplíe, o que la situación sea más concreta. Ante todas estas manifestaciones de los problemas, hay que generalmente repreguntar o averiguar un poquito más qué se quiere decir con esto. Nuestro matrimonio es un total fracaso, dice uno. Bueno, veamos de qué se trata ese total fracaso. Además, cuando se habla en términos así totalitarios, total fracaso, se dice todo o nada, en general eso oculta, porque primero porque no es verdad, y segundo porque cuando alguien dice nada de lo que hace sirve, nada, por ahí, nada, ¿qué quieres decir con nada? Porque nada y todo se parecen mucho.
¿no? Están muy cerca. El todo y el nada están muy cerca. Entonces siempre hay que, y además dicen muy poco, son más bien encubridores de alguna situación. Entonces siempre hay que pedirle, hay que tratar de ir llevando de a poco mientras se va conversando tranquilamente a que cualquiera que necesite expresar algo de lo que está pasando sea más concreto con respecto a lo que está pasando. ¿Alguna pregunta? Bien. No, profe, súper claro. Vamos a ir terminando con esto, así nos dejamos 10-15 minutos para hablar del parcial. Mientras el terapeuta plantea preguntas y alienta a hablar, hay que observar cómo se comporta cada uno. Analizar la congruencia entre comportamiento y contenido verbal. Esto ya lo dijimos, pero se refuerza a cada momento. Además, mientras alguno está hablando con él, observa las reacciones de los otros. Estos podrían comunicar, a veces de un modo explícito y más a menudo en forma encubierta, sentimientos de hostilidad, de fastidio, de acuerdo o de desacuerdo, de indiferencia o de interés. En particular, son significativas las reacciones del niño o del adolescente problemático mientras los padres hablan de él. Bueno, esto ya lo venimos planteando, estar despierto a todas estas cosas que suceden, y sobre todo, lo que viene a decir acá es que los niños y adolescentes suelen ser mucho más transparentes, ¿no? De poner caras, los sentimientos se ven con mucha más naturalidad y bueno, por eso uno tiene que mirar siempre el panorama completo. Le hizo una pregunta al papá o a la mamá, está respondiendo y uno está mirando, está escuchando un poquito lo que dice el papá o la mamá y por otro lado está mirando a ver qué cara está poniendo el nene. A esos llamo yo doble escucha, estar un poquito acá y un poquito acá. Lo que sucede en lo concreto y lo que sucede un poquito acompañando a la escena. Después habla, a ver, que se manifiestan en el reflejo los problemas de la pareja. Bueno, habla en relación también a que esto que alguien planteó con respecto a los problemas de la pareja. Pero redondeando un poco el concepto anterior, esto si quieren anótenlo, porque es importante. Una cuestión es cuál es el problema. Nosotros vamos a preguntar, pónganse que tienen la oportunidad, ¿cuál es el problema? Vamos a obtener una respuesta y todo lo que venimos hablando. A lo que nosotros tenemos que prestar atención en esta situación es a cómo lo presentan. Yo con esto les resumo un montón de cosas. No tanto lo que nos dicen del problema, sino a cómo lo presentan, porque cómo lo presentan va a decir más del problema de lo que dicen del problema. Les hago un poco de silencio para que lo anoten. Porque ese es el punto central de esta situación. Si entendemos esa parte, entendemos todo. Sería cómo lo manifiestan. Disculpe. ¿Cómo lo presentan? Yo a vos te pregunto. Claro, si Lorena, lo minimiza, lo maximiza, si te lo cuenta en un determinado tono de voz, en un determinado gesto, ¿cómo te lo va a manifestar? Porque no todos te lo van a manifestar de la misma manera y ahí hay que estar atento a la doble mirada, a todo lo que usted venía diciendo. Claro, pero la cosa está en cómo lo presentan. En el caso de la... Porque esto hace la diferencia. Si uno se queda a la presentación del problema, en cuál es el problema, se pierde. En donde se hace la diferencia como terapeuta, como escucha, como acompañante, la diferencia se hace en el que está atento y pesca cómo es presentado el problema. Profe, Digo, en el caso de...
¿A qué Sí, qué? en Sí, el Silvina. caso que usted comentaba de la nena con anorexia, por ejemplo, el problema ahí se presentó como el problema es que la nena no come, y en realidad no se presentó como queremos saber qué está pasando en la familia o cómo podemos nosotros, o sea, o sea, lo presentaban como que el problema era de la nena, Sí, ¿no? sí, con carteles rojos, todo, había carteles puestos antes. No, digo, no, Claro, no. a eso se Sí. refiere con presentar el problema. Tenemos este problema. Empezó hablando la madre, siguió hablando la abuela, tenemos este problema, la nena no come, no sé qué le pasa, acá le damos todo, acá tiene comida, no quiere estudiar, o sea, estaba todo focalizado, todos los cañones apuntaban hacia ese lugar. ¿Cómo lo presentan? Y uno está atento a cómo me recibieron, quién fue la persona que salió a abrir la puerta, quién fue la persona que empezó a hablar del problema, Se sentó y le dieron masitas. quién es claro, quién me sirvió un vaso de 7-Up para hacer rápida coalición conmigo. Este, claro. Quién tomó la voz cantante, qué hizo la nena, qué cara puso mientras todos hablaban por ella. Bueno, eso es cómo la familia me presenta el problema. Después, a partir de eso, uno obtiene más o menos un panorama de lo que está pasando ahí, como para empezar a formular algunas preguntas, para que la palabra circule y para que todo no sea como la familia esperaba que sea, ¿no? Para desarticular un poco la escena montada. La escena montada para que nada se note. Solamente que se note acá, esta nena que está pesando 28 kilos. Eso es lo único que tenés que mirar. Me decían, no te van a decir, porque acá está el problema. Ahora, uno amplía la mirada y ve todo el panorama completo. Yo no tengo por qué creer. Claro, suelen presentar el problema siempre como que ellos ya saben cuál es la raíz y que no indagues más de ahí. Exacto, Susana, exacto. Te presentan el problema y más o menos te dicen lo que tenés que hacer. El problema es este, nosotros ya lo conocemos, está la familia, esta nena no quiere comer, ¿qué vas a hacer para resolverlo? ¿Viste? Claro, el tema es que si la chica empieza a comer y hay otros problemas que se siguen sosteniendo, entonces cambia, o sea, cambia el foco. O sea, si la piba empieza a comer y los otros problemas que quedan como muy visibles. Claro, bueno, sí, eso va a desplegar otras cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algún momento yo pregunté o propuse que le haga la comida a la madre? ¿Quién es la madre? ¿Por qué le tiene que cocinar siempre la abuela? ¿Y por qué tiene que comer siempre en la parte de adelante si la casa tenía una parte de atrás diferenciada donde podían vivir la mamá y la hija? Y capaz que se podían hacer una cenita en el fondo y comer las dos y charlar. ¿Por qué tenían que estar condenados a estar siempre con la abuela? ¿No? Empezar a mover, no por ubicar a la abuela como el gran problema, pero en relación a su mandato, estaba todo girando alrededor de ella. Entonces, empezar a provocar otro tipo de acciones que provoquen movimiento, ¿no? Y que provoquen otro tipo de vinculaciones. Ahí parecía que la mamá y la hija no se podían vincular, estaba prohibido. Estaba mediado todo por la abuela. Entonces, de alguna manera hay que provocar situaciones que muevan ahí los vínculos, ¿no? De lo que está pasando. Claro, profe, pero a la abuela le daban el lugar, le permitían que hiciera eso. Bueno, claro, pero estaba organizado, claro. Y sí, en una familia se organiza de alguna forma y sí, uno porque es como lo del rol del chivo o todo tipo de roles. Alguien te lo adjudica y alguien lo asume. O por comodidad, ¿no? Porque si trabaja, la madre quizás está ocupada, por comodidad era quien se ocupaba de la alimentación de la niña. Sí, También. si vamos a la... Eso suena coartada y suena excusa. Pero si vamos a la teoría sistémica, la comodidad sería homeostasis. Yo insisto, porque la homeostasis es esto que parece que un sistema se organiza y funciona así, ¿viste? Y ya nadie se quiere mover. Entonces el sistema... ¿Cuál es la diferencia entre homeostasis y dinámica familiar?
son dos cosas diferentes, digo, y que se habla de esas dos cosas en momentos diferentes. Dinámica familiar tiene que ver con lo que sucede dentro de una familia, con cómo se relacionan, qué situaciones pasan, cómo se organizan. La homeostasis es como una organización interna del sistema, ¿no? Acá, en este ejemplo, lo que dijo recién Agus, esta familia ya estaba organizada así, entonces de alguna manera, ante la posibilidad de un cambio, la familia va a tratar de seguir en la misma organización, porque hay como una organización muy fuerte interna del sistema que así lo hace funcionar, aunque algunos padezcan. Claro, no se quieren correr. Yo viví una situación Claro. muy parecida en donde me mandan intervenir porque el diagnóstico es no se baña. Sí. Tienen que ir a alguien porque no se baña, la traen a la consulta sucia, no se baña. Y voy indagando y decís, bueno, vas porque no se baña. Y después te encontrás con que nadie se baña en la familia, que de chiquititas no se bañan, que hay un trauma del agua en la familia, que la madre no se baña, la hija no se baña, que ya es un tema de agua ahí, y no es porque falte agua. Pero el problema, ¿quién era? La que iba a la consulta que no se bañaba. Está buenísimo. Bueno, en general es así, es lo que dije al principio. La primera consulta es raro que una familia vaya admitiendo, bueno, mirá, todos tenemos un problema con el agua y no nos queremos bañar. En general, por alguna razón, agarran a alguno, lo señalan y es el sucio. Te traemos al sucio, te dicen. Y Te hago claro, una pregunta. después te empezás a dar cuenta de toda una realidad mucho más profunda de qué pasa en ese sistema o en esa familia. ¿Qué pasa si el problema es parte de las reglas de ese sistema? De alguna manera el problema está relacionado a las reglas, sí. Bueno, tendrán que poner si vienen a una consulta, de alguna manera es porque hay algún tipo de sufrimiento que quieren abordar y bueno, tendrán que ir cambiando algunas reglas. Las reglas están para no solo para cambiar, sino para ser cuestionadas. Digo, no es que las reglas, son así y es para siempre así. En una familia que tiende a ser más o menos... El hombre trabaja, la mujer no. Bueno, capaz que arrancan así y un día la mujer dice, bueno, no, pará, yo quiero trabajar. Me interesa trabajar porque me interesa desarrollarme en cierto aspecto y bueno, una familia arranca con reglas. Ahora sí, esas mismas reglas son para toda la vida, va a tener problemas, sin dudas. Problemas más graves que otras familias que también van a tener problemas, pero que cuanto a más posibilidad de poder cambiar tengan, bueno, más saludable es. Es como uno de los términos que se utiliza para el acompañamiento terapéutico, ¿no? Hay que reencuadrar. Claro, sí, en psicología social también se habla de encuadre, pero bueno, sí, el encuadre... Se le volvió a cortar, Lo profe. perdimos, profe, reglas, no sé si nos escucha. debería pasar lo mismo. De todas maneras pasa lo mismo, lo que No tienen lo las reglas... escuchamos. que Se ya lo cortó el vi- No, profe, se encuadre. volvió a cortar. Hola. Se volvió a cortar Hola. en encuadre, profe. Encuadre, bien. ¿Ahora volvió mi voz? Sí, ahora lo escuchamos. Bien. Bueno, no sé qué dije de encuadre, pero bueno, lo que estaba diciendo de encuadre es que sí, que el encuadre funciona también en psicología social y que el encuadre hay que pactarlo cada tanto, que se acuerda y después se vuelve a acordar. Digo, con las Claro, a reglas... medida que se van llegando a determinadas metas, vas reencuadrando. Y si ve que se te va corriendo, vas reencuadrando, dependiendo de la Exacto. necesidad de la intervención. Sí, además uno tiene Usted derecho de sabe que acordar. yo Sí. llegué a investigar y resulta ser que a la señora mayor, a la abuelita, de chiquitita la ahogaban en un balde. Por eso tenía una fobia al agua. Y eso lo hice así, charlando, como usted dice, en una charla de por medio.
Claro, sí, sí, el ejemplo es buenísimo porque vos te das cuenta de que te muestran la punta de un iceberg y que te muestran solo lo que, en general, digo, la familia es así, te muestran solo lo que ellos quieren que vos veas. Ahora, cuando te empezás a trabajar, vos te das cuenta eh, de que hay una cuestión histórica, y mirá dónde terminás, que hay una fobia al agua, ¿no? El problema estaba caracterizado en una nena que no se bañaba, que parece que, ¿no? Eso, quedaba como la sucia, y nena, anda a bañarte y deja de joder. Parece que se tiene que solucionar con eso. No, anda a bañarte, escúchame. Pobre chica nació en una familia donde la historia con el agua y la fobia y el problema con el agua viene de, Sí, sí, porque ella, a saber de dónde. la abuelita contaba que en los años, ella nació en el 35, ponele a los 12, 13 años, venía una tía, cuando muere su madre, venía una tía a bañarla los sábados, todo el cuerpo completo. Y le digo, ¿y los días de semana? No, era con la batea, el embeba. Y ella se sigue higienizando con una esponja y una batea. O sea, mirá cómo quedó. Y si vos le querés lavar el pelo, por ejemplo, que ha pasado, que ha estado, no sé, 20 días sin lavarse el pelo, y la vas convenciendo de que es momento de lavarse el pelo porque se hace cáscara, que con un jaboncito de glicerina, cuando le vas a tirar agua empieza, parece que la estás ahogando, ¿viste? Que siente esa sensación que la estás Claro. ahogando. Y Todo un bueno, trauma, lo sufre, realmente lo sufre. y bueno, sí, en esa familia de intervenir hay que hablar del agua. ¿Vieron cómo dice el dicho? Hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado. En este caso, en esa familia hay que sentarse y la primera pregunta sería ¿qué pasa con el agua? No, casi que no se puede hablar de ninguna otra cosa que no es el agua y de cómo se vinculan a través de ese gran impedimento y ese gran... Claro, porque esa vamos, fobia ella se la trasladó a su hija al no bañarla sistemáticamente todos los días, y esa hija cuando creció a sus hijas tampoco la bañaba sistemáticamente. Entonces no hay un Pero, acostumbramiento de la higiene permanente. pero no, no, perdón, hay ¿no? un trauma ahí. Pero acá, ¿a quién le molestaba que no se bañaba? Porque sí, No, todos no, no no, se no, no, bañaban por una cultura no, familiar, no. por un Yo te lugar, le cuento. molestaban las instituciones donde No, iba, no, no. que iba Lo que sucia. pasa que estamos hablando, Eso es lo que no lo me encuadra. asociaban a una patología psiquiátrica. Ah, No se bañaba porque era esquizofrénica. Y no ahora se sí te bañaba por entiendo, eso. si no, Se porque digo, por ahí bañaba, le había una molestaba el olor patología al de base. terapeuta, si era cultural de Claro, la familia, ahí me quedé. ahí no, había una Agustina, patología de base. ¿era Y bueno, esquizofrénica al final entonces? Sí, sí, diagnosticada hace 20 años, sí, sí. Además de no bañarse, que era de... Pero viste que la gente que tiene esquizofrenia por ahí se Forma deprime parte y no del se Claro. cuadro. baña. Por ese lado venía, pero acá no era eso. bueno, Tiene una explicación. Yo una vez leí que es para mantener alejada a la gente. Que ese aspecto o esa mugre que tienen es para que la gente no se les acerque. Sí, tiene lógica, Meli. bueno, pero más allá de la lógica o no, que no la vamos a analizar ahora porque nos quedan 5 minutos, muchas cosas que no se abordan se pagan con salud mental. Acá tienen la respuesta a una pregunta que me hicieron. Se paga, no es que pasa de largo. En este caso, se paga con salud mental. Esa es lo triste de la situación. Nos quedan 5 minutos. ¿Quieren que hacerme alguna pregunta del parcial? ¿Cuándo Múltiple va a ser el choice, da la nota en el momento, ¿cuántas O, preguntas son? o tienen todo en claro y no tienen ningún miedo. Todo Siempre. el miedo junto. Una Siempre. pregunta. De los textos de esta semana, solamente el de Mauricio Andolfi, porque el otro es texto complementario. Sí, el otro lo puse como texto complementario por si Ah, ustedes querían incursionar un poco más en el no, asunto, está pero bueno leerlo, pero en los apuros de un examen. por eso Yo me- ¿Cuándo es, tengan profe? tengan en cuenta solo este texto para el examen. Como quedamos el otro día, se va a abrir el viernes a las 8 de la mañana y va a haber tiempo hasta el sábado a las 14 horas. En ¿Y principio, duración? ¿Mañana?
¿Cómo? No, el ¿Mañana? otro viernes que viene. A ver, Y vamos a duraría pasar el todo en 1 limpio de otra vez. octubre. Esperen que paso todo en limpio y ustedes después me preguntan. Jueves que viene no hay teórico porque es el día del almirante Brown, que era el día que iba a ser el parcial. Por lo tanto, el parcial arranca el viernes a las 8 de la mañana, ya está disponible en el campus y tienen tiempo para hacerlo hasta el sábado a las 14 horas. Tienen un intento y ese intento tiene 2 horas de extensión. Si alguno tuviera algún problema de conexión, rápidamente me manda un mensaje al campus y me dice, profe, Ulises, tuve un problema de conexión y yo le habilito un nuevo intento. Pero en principio tienen un solo intento, pero es de 2 horas, digo, tienen un tiempo razonable como para las 20 preguntas que van a hacer. Son 20 preguntas en múltiple choice. Profe, le hago una consulta. Si, por ejemplo, estamos en la pregunta 8 y estamos en duda y queremos continuar, ¿se puede después volver para atrás o no? Vos sabés que eso yo creo que sí, Lorena, pero porque todavía lo estoy terminando de confeccionar y una vez que lo termine lo voy a probar. Yo creo que sí, pero no te lo puedo asegurar. Capaz Ok, que gracias, si me lo profe. preguntás ¿Se retroalimenta, profe? concretamente. ¿Cómo? Lo perdimos, profe. Se le escuchó completamente, nada más. Se le cortó de vuelta, por eso, profe. ¿Y qué se me escuchó? Mente, algo así. Lentamente. Claramente. Mente, que estoy de la mente, dije. Profesor, No. ¿cómo nos enteramos que hay posibilidades de volver para atrás? Porque no lo volvemos a ver. No, le estaba diciendo recién a quien me preguntó que cuando yo termine de armarlo y haga una prueba, lo voy a saber. Quiere decir que si están muy ansiosa con respecto a ese tema, tipo martes, miércoles, pregúntenmelo a través del campus y yo les doy la respuesta. Porque hubo exámenes que podías volver una sola para atrás y avanzar. Porque si volvés mucho, perdés lo que venís haciendo. Me lo voy a anotar para averiguarlo y poder darle una respuesta. ¿Te da la nota al final, profe? Sí. Póngalo usted, profe, en el campus. Imagínense 100 personas preguntándole lo mismo. Profe, ¿se puede volver hacia atrás? Claro. Profe, ¿se puede volver hacia atrás? Manda un mensajito. No, en el ya me lo campo. anoté para anotarlo yo. No, pero si ustedes descubren que alguien preguntó, hizo una pregunta que ustedes querían hacer, no la vuelvan a hacer. No, yo se los voy a responder. Por las dudas preguntan igual. Y... No pasa, ya preguntamos todo, profe. Lo volvemos loco en 10 minutos. Espera, Yo ya me lo anoté y en estos días, ni bien lo sepa, les mando la profe, respuesta. de cátedra avisen Sí. por mail y listo. ¿Eh? Que los profesores de las cátedras de cada comisión avisen por mail y listo. Me parece que es más fácil. Entonces para el lunes les mando la respuesta a través de las comisiones y pregúntenlo en las comisiones. ¿Les parece? Ahí está. Sí, profe, está bien. Regio. Bueno. Pero, bueno, eso. Yo ¿Y el creo que les viene recuperatorio cuándo? bien. ¿Eh? ¿Y el recuperatorio cuando Moni ansiosa? Bueno, no. Después hablamos. Si tenemos que llegar al recuperatorio, después hablamos. Ay, Dios. Es mi ansiedad, perdón. No, y bueno, es inevitable la ansiedad, pero tranqui, porque es un proceso de aprendizaje. Y bueno, es eso, de por nota, tiene que estar lo del parcial, pero básicamente es un proceso de aprendizaje. No es más importante el parcial que estos encuentros para mí. Gracias, profe. Gracias, profe.
De nada. Bueno, Buenas noches. saludos y están en comunicación con las comisiones y yo les mando el mensaje de esto que me preguntaron de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Nos vemos.